Hay que recordar que la vigilancia epidemiológica forma parte del programa de salud y seguridad en el trabajo. Por eso es que tenemos la Ley Orgánica de Prevención, que es la LOPSIMAT, que ella es una ley orgánica porque justamente va a regular y su función principal es resguardar la salud de los trabajadores. Es importante tomar en consideración la premisa, que el trabajo se adapta al hombre, no el hombre se adapta al trabajo. Los puestos de trabajo deben ser óptimos en función de la tarea que realiza cada quien. ¿Sabías que más del 30% de las enfermedades laborales podrían prevenirse con una vigilancia epidemiológica adecuada? En un entorno empresarial cada vez más comprometido y enfocado en la salud y bienestar de los empleados, es crucial que las empresas entiendan la importancia de hacer los chequeos laborales a tiempo, de manera eficaz y contando con un equipo de vanguardia. Hoy estaremos conversando sobre ese tema a lo largo de esta cápsula del día. Siéntanse en confianza de formar parte de esta media hora junto con... Me vine blindada hoy con dos invitados de lujo, con la doctora Raquel Pacheco, médico ocupacional de Grupo FASMED, y el doctor Giovanni Borrelli, que también es médico ocupacional de Grupo FASMED, pero adicionalmente es abogado laboral. Así que vamos a estar abarcando esta temática de cómo abordar de manera estratégica la vigilancia epidemiológica, tanto del lado médico ocupacional como del lado legal, dentro del marco legal. Bienvenidos Gracias. todos los que Muchas están gracias. conectados y los que están aquí presentes también. Bueno, comencemos. Sí. Vamos a empezar con usted, doctora. ¿Cómo no? ¿Qué es la vigilancia epidemiológica específica? Bueno, la vigilancia epidemiológica, como todos sabemos, es una rama de la salud pública. Es importante en este ámbito laboral en virtud de que es un sistema continuo de recolección, análisis e interpretación de datos de salud. Y en este caso, en el ámbito laboral. Es de suma importancia en el ámbito laboral en virtud de que no va a estudiar casos aislados, sino patrones, tendencias. Y eso nos va a permitir, en este ámbito, crear medidas y políticas de prevención y tomar las acciones pertinentes según el caso lo amerite. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son esas acciones que se deben tomar en cuenta una vez que se deben tomar en cuenta una vez que se detecta una patología en algún colaborador? Bueno, principalmente en una patología en un colaborador se toma la primera asistencia médica. Se hace la evaluación integral de la salud y tal como lo establece uno de los parámetros de la vigilancia, se realizan las interconsultas especializadas necesarias para hacer una evaluación completa. Una vez con esos resultados, nosotros nos vamos al puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque es importante ver qué factores pueden incidir sobre esa patología, agravarla o agravar la situación que presente. Después de ello, tomamos las medidas necesarias, llámese reubicación, limitación de tareas, todas aquellas medidas necesarias para disminuir los riesgos. Un aspecto sumamente importante en ello es la capacitación del trabajador, sobre todo en prácticas de higiene postural. Y sobre todo, promover la realización de las pausas activas en el trabajo. Importante, olvidadas pero importante. Doctor Borrelli, ¿cuáles son esas normas que regulan ese control de vigilancia epidemiológica en las empresas? Ok, bueno, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, como bien lo ha explicado la doctora, resulta interesante ir un poco atrás, ¿no? Para entender por qué surge la necesidad de tener una vigilancia epidemiológica. Y si nosotros estudiamos un poco lo que es la vigilancia epidemiológica desde la antigüedad, vamos a irnos a la época del siglo XIV, donde en Venecia, no sé si llegaron a escuchar, una patología que estuvo allí presente, la peste bubónica, claro, que de hecho era transmitida a través de lo que era la mordedura o picadura, como lo queramos mencionar, de roedores o de lo que eran otro tipo de insectos que podían transmitirle, era una bacteria. Entonces, en la necesidad
de controlar desde el punto de vista epidemiológico esta prevalencia de la enfermedad, pues surgió la necesidad de establecer algunos controles. Posterior a esto y en virtud de lo que se había establecido, pues obviamente otros epidemiólogos estuvieron haciendo eco de esta práctica y empezaron a gestionar lo que era la vigilancia epidemiológica. Esto no escapa de la realidad de lo que es la masa trabajadora o la masa de empleados que tenemos en nuestras instituciones de trabajo. Y es por eso que surge la necesidad de normarlo a través de la ley. Y es por esto que hay un marco jurídico en Venezuela que regula todo lo que es la vigilancia epidemiológica. Y tenemos que partir, quiero poner un ejemplo para que sea mucho más práctico de entender. Hay una pirámide en el derecho que se llama la pirámide de Kelsen, no sé si la han escuchado, y esta establece los niveles, que no quiere decir que alguno sea más importante que otro, sino que esto establece la prioridad o el orden de la normativa jurídica y el marco legal que las regula. ¿Y por qué lo menciono? Porque debemos considerar la importancia legal desde la Constitución hasta las distintas resoluciones. En nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna, encontramos en el artículo 83 que existe la obligación de brindar el derecho a la salud, y esto se traslada a lo que es la obligación de brindar el derecho a la salud en los espacios de trabajo. Posterior a esto, en esta pirámide viene un segundo elemento, el intermedio, que ubicamos lo que son las leyes orgánicas y las leyes ordinarias. No sé si conocen un poco la diferencia entre una y otra. Andrea, en tu caso. ¿Quién mejor que usted para explicar? Ok, bueno, cuando hablamos de las leyes orgánicas, estas son aquellas que en su contenido o en su esencia desarrollan temas que están contemplados como derechos principales en la Constitución. Y como la salud es una de ellas, por eso es que tenemos la Ley Orgánica de Prevención, que es la LOPSIMAT, que ella es una ley orgánica porque justamente va a regular y su función principal es resguardar la salud de los trabajadores. Entonces tenemos la LOPSIMAT dentro de todas estas leyes y tenemos, por supuesto, el reglamento que las acompaña. Muchas de estas normas tienen la norma en sí misma, que es la ley orgánica que está dictaminada, y posterior a esto se promulga un reglamento. Este reglamento viene a hacer prácticas la norma para que pueda ser aplicable. Entonces tenemos esta norma y a su vez esta norma va a permitir gestionar todo lo que son las gestiones, valga la redundancia, que se hacen en materia de seguridad y salud. Dentro de estas normas tenemos lo que es el reglamento de la LOPSIMAT y en él, en el artículo 34, está establecida la obligación que tienen todos los servicios de seguridad y salud laboral de establecer el proceso de vigilancia epidemiológica. Y es por eso que surge la necesidad de generar todo lo que es morbilidad, registrar todos los accidentes, los incidentes que se generan en las instancias de trabajo, para poder nutrir esta información y a través de la morbilidad y la recolección de esta información poder entregar de forma trimestral, como lo exige la ley, la información al INSACEL, que es el ente encargado de regular todo lo que es la materia de seguridad y salud laboral en Venezuela. Por supuesto, es importante destacar que INSACEL no solamente tiene las competencias de ente rector, sino de ente sancionador. O sea, si no se cumple, ellos pueden sancionarnos según lo establecido en la ley. ¿Ok? Sí, bueno, aquí seguramente están muchas empresas conectadas, quien después mencionaré con calma, pero usted se fue desde la base de la raíz del origen legal. Claro, esto también es importante saberlo, porque a veces uno dice, bueno, ok, vámonos por las normativas que rigen en el momento, pero no sabemos la raíz realmente de dónde proviene. De dónde surge, sí, claro. Y para poder entenderlo, pues obviamente hay que ir al principio, al inicio. Claro. Ahora sí, vamos a hablar de sanciones. ¿Cuáles son esas sanciones que conllevan ese incumplimiento ante la LOPSIMAT? Bueno, como le comentaba, INSACEL es el ente regulador. Ajá. Claro. Obviamente, si buscamos la historia de INSACEL, data su creación desde el año 1986. Para algunos existe la duda y se cree falsamente que está generada su existencia desde el 2005 cuando se promulga la LOPSIMAT, pero no es así. De hecho, él existía anteriormente y estaba regulado por lo que era el reglamento de higiene. Muchos lo recordarán, que data del año 1973 y después fue derogado y conocemos hoy día lo que es el INSACEL a través de lo que es la LOPSIMAT y lo que norma. Entonces, INSACEL está como ente regulador y a su vez un ente que puede sancionar el incumplimiento de la ley.
Específicamente nos podemos pasear por el articulado de la LOPSIMAT desde el artículo 103 al 108 y después el artículo 131, donde establecen las normas de tipo administrativas o civiles y las normas penales. Cuando hablamos de las normas administrativas o civiles es lo que conocemos de forma coloquial como las multas, que pueden ir o están expresadas o se imponen a través de lo que es las unidades tributarias. Y estas van a ir dependiendo de la clasificación que obtenga la sanción que se va a imponer por la gravedad el incumplimiento que tengamos, ¿ok? Que puede ser grave, muy grave, o incluso hay algunas sanciones que pueden abarcar lo que es el fallecimiento de muchos trabajadores si es que surge este tipo de eventualidades. ¿Qué pasa? El artículo 131 también va más allá y establece sanciones penales que pueden estar relacionadas con el presidio de aquellas personas que obviamente incurran en ellas y son los responsables principales del incumplimiento, los representantes legales de las empresas y, por supuesto, todas las jefaturas que estén inmersas en los procesos sancionatorios y los distintos incumplimientos. Y bueno, obviamente la ley ahí establece que dependiendo de la gravedad que haya sido generada producto de el incumplimiento, van a ser las penas que se van a imponer y el presidio, obviamente, que la persona encargada de esta unidad de trabajo va a recibir. Pero indiscutiblemente que incumplir las normas en materia de seguridad y salud laboral no solamente tienen una responsabilidad, una cuota de responsabilidad económica a través de las multas, sino pueden desencadenar sanciones de tipo penal. Totalmente. Wow, doctora Raquel, ¿cuáles son esos factores de riesgo que deben evaluar las empresas al momento de hacer chequeos laborales? En los chequeos laborales están inmersos todos los riesgos, desde riesgo físico, químico, biológico, disergonómico y psicosociales. Okay. Es importante tomar en consideración, además de todos esos riesgos, el entorno y el ambiente de trabajo, el cual incluye no solo esos riesgos físicos, sino también las medidas de saneamiento básico. ¿Cuáles son esas tendencias de diagnóstico más comunes según el tipo de oficio que se realice? Fíjese bien, eso es sumamente extenso. Hay muchos oficios, hay muchas profesiones y cada uno tiene un riesgo, una tendencia a desarrollar cierto tipo de enfermedades. Pero en grandes rasgos podemos separarlos en 4 grupos. ¿Qué liderizan hoy en día las patologías de índole ocupacional? Siguen ocupando el primer lugar los trastornos musculoesqueléticos. Entonces podemos observar, por ejemplo, en el ámbito administrativo de oficinas, preponderan los trastornos musculoesqueléticos, pero también es importante la exposición y la fatiga visual. Sí. ¿Qué es importante en el área, por ejemplo, de la industria y la manufactura? Bueno, según los riesgos encontrados, la exposición a ruido, la hipoacusia, los sobreesfuerzos y los trastornos musculoesqueléticos. En el sector de la construcción, bueno, ya vemos que los musculoesqueléticos liderizan, también puede existir ruido, puede existir hipoacusia y sobre todo dermatosis en virtud de las sustancias que trabajan, específicamente el cemento. Y en el área de salud es sumamente importante los riesgos biológicos. Entonces, está sometido el área de salud, además de esos riesgos biológicos, a un alto estrés y sobre todo una patología muy característica en esta área, que es el burnout, que es el trabajador quemado por el trabajo. Es el caso clásico de estrés crónico laboral. Ahora, hablando de salud ergonómica, ¿cómo se debe abordar profesionalmente? Primero que nada, el abordaje ergonómico en este ámbito es importante tomar en consideración la premisa que el trabajo se adapta al hombre, no el hombre se adapta al trabajo. Entonces, todas esas son una serie de consideraciones a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a disponer y vamos a evaluar desde el diseño del puesto de trabajo, vamos a hacer inspecciones periódicas, vamos a hacer evaluaciones de los puestos de trabajo acorde a todas esas medidas de carga postural, carga, etc. Todos esos métodos ergonómicos
para el diseño. Y sobre todo la capacitación y la información a los trabajadores. Fomentar esa capacitación y esa instrucción en las prácticas adecuadas de higiene postural. Todo eso es en el desarrollo ergonómico del puesto de trabajo. Y sobre todo siempre tomar las medidas necesarias que sean indispensables, llámense administrativas, llámense de ingeniería, etcétera, etcétera, para tratar de minimizar los riesgos. ¿Cómo pueden las empresas asegurarse de que están cumpliendo con las regulaciones de vigilancia epidemiológica? Ok, bueno, lo primero es tener una asesoría óptima, adecuada, que le permita entender qué es lo que la ley espera que se cumpla. Porque si hay un desconocimiento, lo cual en muchas ocasiones encontramos en distintas unidades de trabajo, la persona no va a saber si realmente está haciendo las cosas bien, ¿ok? Entonces, lo primero es conocer la ley, tener una buena asesoría que te diga, mira, sabes que la ley te pide esto y te pide esto y vamos a revisar qué tienes en tu gestión y qué falta hacer. ¿Qué pide la ley en relación a la vigilancia epidemiológica? Obviamente que se haga una recolección lo más expedita posible, de una forma amplia, de lo que es la información médica y de seguridad laboral. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de un servicio de seguridad y salud laboral. Y para poder hacerlo y tener un servicio de seguridad y salud laboral, pues obviamente tenemos que conformarlo con los profesionales y el equipo multidisciplinario que la ley exige, que básicamente va a depender de la cantidad de trabajadores. Incluso la ley menciona que pueden haber servicios de seguridad y salud laboral propios o mancomunados. Esto dependiendo, obviamente, de la cantidad de trabajadores que cada unidad de trabajo tenga, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos disgregar si falta algo o no? Pues obviamente entendiendo lo que la ley nos pide. ¿Qué más nos pide la ley? La ley nos establece que debemos tener un comité donde tengamos representantes a través de los trabajadores, que son los delegados de prevención, los representantes que pueden estar a través del empleador, y la ley misma establece quiénes pueden y quiénes no pueden ser partícipes de ese comité y qué características pueden tener. Entonces, este tema es súper amplio y de hecho hay que abordarlo en muchas ocasiones viendo casos puntuales y específicos, pero en virtud del tiempo podría sintetizarlo en decirte que hay que conocer la ley y lo que nos pide la ley, cumplirlo. Una vez que tengamos esto, estaríamos apegados a derechos y la unidad de trabajo que nos esté viendo, pues podría decir, mira, estoy robusto para resistir cualquier inspección que me haga, bien sea por oficio o bien sea por una inspección fortuita, que a veces hay instancias del gobierno que llegan tanto de la Tesorería Nacional o del CENIAT y llegan también a nivel de materia de seguridad y salud laboral y bueno, hacen inspecciones. Pero lo importante es que el día que pase y que se requiere información, la información esté de forma expedita y como corresponde según lo que la ley nos pide. Tomando este tema, ¿cuál es esa documentación necesaria que sí o sí debe tener la empresa vigente, la debe tener al día para decir que está cumpliendo las normas? Ok, bueno, primero hay que hacer una diferenciación y entender que cada unidad de trabajo, si bien es cierto, es una unidad de productividad o productiva, obviamente cada una tiene su peculiaridad porque cada una produce distintos tipos de rubros. Entonces, obviamente vamos a tener que visualizar qué tipo de empresa tenemos y cuál es la producción que ésta genera, porque no es lo mismo aconsejar a una empresa que hace productos químicos que aquella que presta servicios administrativos, porque volvemos a lo que siempre hemos mencionado, dependiendo de la tarea que ejecuta va a hacer las recomendaciones y todo lo que la gestión va a desarrollar en torno al trabajo que desempeña. Pero vamos a situarnos desde el momento 1 que ingresa el trabajador. Cuando usted ingresó a trabajar, aparte del contrato de trabajo y le dijeron vas a ganar tanto, y tú bueno, ¿a qué más le entregaron? A ver. Me entregaron un contrato renovable por, no recuerdo si fueron 3 o 6 meses. Ajá. Y en el contrato que establecieron, las condiciones de trabajo, ¿cierto? Aparte de eso le dijeron, usted va a hacer este puesto de trabajo, usted va a tener este cargo, ¿cierto? Y en virtud de ese puesto, le dijeron, usted va a estar sometida a determinados riesgos. Entonces le informaron los riesgos a los cuales usted va a estar sometida, ¿cierto? Entonces, lo primero que tiene que hacer cualquier unidad de trabajo cuando contrate un trabajador es informar de los riesgos a los cuales va a estar expuesto, para que el día de mañana el trabajador no diga, mira, me expusieron un riesgo, me generaron una enfermedad ocupacional, bien sea en ocasión al trabajo o agravada por el trabajo,
y yo no supe nunca que yo estaba expuesto a un riesgo. Adicionalmente a esto, pues la ley establece que debemos, como ya mencioné, generar un comité que va a tener cada organización con representantes tanto patronales como de los trabajadores. Tenemos que tener un sistema de vigilancia, que es lo que estamos comentando el día de hoy. Tenemos también que estar al día con las evaluaciones periódicas, que dijimos en ocasiones anteriores que la ley nos exige un preempleo, un prevacacional, un postvacacional y en el caso de culminar la relación de trabajo, el egreso, ¿ok? Y bueno, en intermedio pueden surgir algunas evaluaciones especiales dependiendo de cada caso de salud. Pero teniendo todo el sistema como corresponde, en virtud de lo que establece la ley, nosotros vamos a estar apegados a derechos y vamos a estar dando cumplimiento a la ley. Adicionalmente a esto, mencionar que es importante entender que se deben informar al INPSACEL en los tiempos y lapsos prudenciales la ocurrencia de las enfermedades ocupacionales o de los accidentes que se puedan generar, bien sea en company o en trayecto al trabajo. Todo esto es obligación legal y debe cumplirse por cada unidad de trabajo. Totalmente. Doctora Raquel, a ver, ¿cuáles son esos miembros de equipo multidisciplinario que son los responsables, los encargados de hacer esa vigilancia epidemiológica? El equipo multidisciplinario, como bien lo dijo el doctor, va a depender, ¿verdad?, del número de trabajadores, de los factores de riesgo de la empresa, pero generalmente básico, el equipo que necesita para desempeñar por normativa es el médico, la enfermera y el ingeniero, el encargado del CHA o higiene y seguridad industrial. Esos profesionales van a ir aumentando dependiendo del número de trabajadores y los riesgos a los que estén expuestos. El personal básico e indispensable es el médico, la enfermera y el ingeniero, pero pueden tener toda la serie de profesionales que la empresa necesite para ejecutar adecuadamente todas estas labores de prevención, desde un psicólogo ocupacional, una trabajadora social, un terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera. Bueno, los factores ambientales van desde los contaminantes químicos, ¿verdad? Humos, gases, vapores. El ambiente físico, la iluminación, la temperatura, el confort térmico. Incluso debe colocarse ahí en el ambiente de trabajo el saneamiento básico existente, como la dotación de agua potable y la existencia de sanitarios. Hasta esa área la abarca. ¿Esto puede conllevar a sanciones en caso de incumplimiento? Claro, porque la misma ley establece que pues deben brindarse todo lo que es las elementos o instancias acordes. Los puestos de trabajo deben ser óptimos en función de la tarea que realiza cada quien. Y si yo tengo una exposición a riesgo, ejemplo, a sustancias químicas, yo tengo que tener todo lo que corresponde en materia de seguridad y la prevención en materia de salud si es que existe la ocurrencia de algún tipo de accidente. Porque, ¿qué pasa? Si bien es cierto, las empresas en muchas ocasiones dan lo mejor de sí para entregar las mejores opciones para la seguridad de la actividad de trabajo, no deja de ser menos cierto que siempre va a existir un riesgo de accidentabilidad, porque es algo que está implícito en la tarea. Lo que tenemos que buscar es minimizarlo, ¿ok? Entonces es importante que entendamos, como le decía hace un rato, que dependiendo de la tarea vamos a destinar todos los recursos y todo lo que es las herramientas de trabajo, las herramientas de prevención y de salud que vamos a entregar a los trabajadores. Bueno, ya cerrando, doctora Raquel, me gustaría que por favor nos respondiera aquí a todos los presentes cuáles son esas enfermedades más frecuentes que se desarrollan en un entorno laboral y cómo se pueden prevenir. Yo sé que esta es una pregunta bastante amplia. Es bastante amplia, pero como ya lo dijimos, tenemos ciertas tendencias o patrones dependiendo del ámbito de la empresa, la materia prima y la actividad económica que desarrolla. ¿Qué es lo importante aquí? La prevención. Hoy en día la vigilancia epidemiológica tiene una parte sumamente importante y sobre todo dinámico y continuo. Hay que recordar que la vigilancia epidemiológica forma parte del programa de salud y seguridad en el trabajo. De ahí la importancia de su registro, análisis e interpretación continuo y sistemático. Eso es algo dinámico y por eso es que se deben implementar las medidas en la fuente, en el ambiente, medidas administrativas, medidas de ingeniería, la vigilancia de la salud
Y como último, podemos utilizar los equipos de protección personal, no sin antes tomar en consideración la capacitación que debe dársela a los trabajadores. Totalmente. Bueno, doctor, y ya como cierre, ese llamado de conciencia a las empresas para que también cumplan con las normativas legales que corresponden. La cámara es suya. Gracias. Bueno, quería hacer un alcance previo, ¿no? Es importante que también compartamos una pequeña información acá. En muchas ocasiones, pues, como mencionamos, surgen las sanciones, bien sea de tipo administrativa o incluso penales, pero en muchas oportunidades no es real en la totalidad de las sanciones que se imponen. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces se puede tratar de impugnar estas decisiones, y yo quiero que hoy día se lleven esta información, ¿ok? Si usted recibe algún tipo de sanción, está en su derecho de poder estar o no de acuerdo o en desacuerdo con ella. Y si es que usted está en desacuerdo y tiene un sistema de seguridad y salud robusto, cumple con la ley y cree que es injusta esa sanción, puede a través de la vía administrativa impugnarla a través de un recurso que puede ser de revisión a través del ente que la emitió, de reconsideración a través de la presidencia de ISACER, o si no, puede hacerlo a través de un recurso por vía judicial. Quiero que se lleven esta información, obviamente es una información muy amplia que no voy a detallar ahora, pero quiero que sepan que en primer lugar la ley está y está para cumplirla. Y si la cumplimos y nos apegamos a derecho y hacemos lo que la ley nos exige, pues no vamos a tener ningún temor de ser inspeccionados y mucho menos vamos a estar estando expuestos a sanciones o incluso a que podamos tener cierres, porque en muchas ocasiones la ley establece que puede ser objeto de cierre la unidad de trabajo si es que hay algún riesgo establecido allí. ¿Okay? Entonces llévense esta idea y, por supuesto, como dije en la ocasión anterior, lo repito, la gestión de seguridad y salud laboral es una gestión que ciertamente tiene implícito un gasto monetario, pero cuando lo vemos como una inversión y comparamos el costo versus beneficio, vamos a entender que más es los beneficios que vamos a recibir que lo que vamos a entregar desde el punto de vista monetario. Esa es la información que me gustaría se lleven el día de hoy. Muchísimas gracias a los dos por haber formado parte de esta cápsula del día. Gracias a todos ustedes nuevamente. Bueno, el llamado siempre va a ser apostar al prevencionismo, que ser prevencionista siempre, en todo momento. Yo creo que esa es la base de todo. Pero si necesita más información al respecto o necesita asesoría por parte del Grupo FASMED, comuníquese con nosotros a través del 0424-277-8005 o www.grupofasmed.com. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias por su asistencia. Gracias.